Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por vuestra compañía y presencia. Nos encontramos en el corazón de Santo Domingo de Silos, junto a la abadía benedictina, famosa por su claustro románico, por la comunidad benedictina y por el canto gregoriano que a diario nos alegra en los oídos. Y hoy, dentro de lo que son las jornadas culturales del verano o estivales, tenemos la gran suerte de contar con Alfonso Hernando, persona erudita en el mundo de la música clásica y la música española, y nos va a deparar y bueno, pues será un honor escucharle, que nos enriquezca con sus conocimientos sobre la vida de Francisco Salinas, gran burgalés en todos los sentidos, persona que ha dejado huella en la ciudad de Burgos y en la provincia, y nadie mejor que para explicarlo que el propio Alfonso Hernando. Enhorabuena, muchas gracias Muchas gracias. por escucharnos, por atender nuestra petición, y todo tuyo. No, gracias a vosotros. Muchas gracias por invitarnos y vamos a iniciar directamente ya a hablar sobre el tema. Muchas gracias a la Asociación Reino de España, al Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos, por organizar todo esto, nada menos que el 17 de agosto, que es un día muy adecuado pues, para ponerse uno a hablar de cosas así como muy serias. Y porque esto realmente es un poco serio, pero vamos a procurar que sea lo más veraniego y lo más liviano posible. En principio, la idea, el título de la charla es sobre Francisco de Salinas y la música del Renacimiento, que es un título como muy serio y además, hombre, yo realmente no soy músico, es decir, yo he trabajado sobre todo la vida de Francisco de Salinas en lo que tiene de científico. Curiosamente esto es muy poco conocido, pero realmente es lo que se conserva de este buen señor. Francisco de Salinas, sin ninguna duda, es uno de los intelectuales más importantes que hay en España en el siglo XVI y seguramente a lo largo de toda su historia. Es muy poco conocido y solamente se le conoce como músico. Sabemos que fue un grandísimo músico por las crónicas de la época y por muchísimas razones, por la gente que le escuchaba, por ejemplo Vicente Espinel, que decía hacía maravillas, y quizás sobre todo por la celebérrima Oda a Salinas de Fray Luis de León. Fray Luis de León y Francisco de Salinas fueron amigos, fueron colegas, se puede decir, en la Universidad de Salamanca. Pero la música se ha perdido completamente, es decir, la música de Salinas ha desaparecido. O sea, sabemos que fue un grandísimo músico, pero si uno quiere hablar de la música de Salinas, pues ya habríamos terminado la charla porque ya se ha acabado. Ya se habría acabado porque no se conserva. Se conserva música que él transmitió de otros, no suya. Siempre está la esperanza esta de que alguna vez se encuentre. Entonces, hoy realmente de lo que voy a hablar es un poco de lo que es la música, de qué relación tiene cosas que en principio pueden parecer un poco alejadas, como la ciencia o la matemática, con la música, y cómo tiene mucha relación con Francisco de Salinas, que fue un grandísimo musical en un siglo, el siglo XVI, que fue el siglo en el que la teoría musical era muy importante, sobre todo, como veremos, en Italia. Entonces, bueno, vamos a ir pasando un poquillo esto. Bueno, realmente un título un poco más ajustado sería pues habrá música, ciencia y cultura, de una manera pues lógicamente pues veraniega, que para eso pues estamos en Santo Domingo de Silos, que por cierto, y yo he de decir como cosa un poco anecdótica, pero es verdad, que hace más de 20 años, cuando estábamos aquí preparando el Congreso de Silos del Milenario, pues yo fue cuando trabé por primera vez contacto con este buen señor, porque yo hasta ahora pues decías, bueno, Salinas, ¿quién será? Pues era un músico, pero no teníamos, yo no tenía ni idea de todo lo que había detrás de él. Realmente es un grandísimo intelectual de la época, era un grandísimo humanista, como iremos viendo. Este hombre nace en Burgos, aproximadamente en 1513, a lo que se ve se quedó ciego, si no de recién nacido, muy poco después, y se ve que la familia, que era una familia más o menos de buena posición, dijeron, bueno, pues a este hombre, vamos, a este niño, aquí a Paquito, pero lo vamos a llevar a que sea músico. ¿Cómo se hacía? El otro gran músico de la época, del 16, burgalés también, de Castrojeriz, Cabeza también era ciego. Entonces digamos que tenía su sentido, pero este niño debía ser un poco tremebundo ya de pequeño, porque había una señora, una monja en su casa, que tenía el capricho de aprender música.
Y el niño le dijo, pues yo te enseño música. Ahora tú a cambio, vamos, en vez de decir, oye, pues tú a cambio me das, yo qué sé, unos chupachuses, no, dice, tú a cambio me vas a enseñar un poco de latín y de griego, porque es una cosa que es muy entretenida. Y el caso es que este hombre, siendo ciego, sabía lo que parece, y desde luego leía latín y griego. No se sabe muy bien cómo, pero vamos, eso es cierto. Y como la idea es un poco seguir hablando, ¿por qué este señor es importante? Aquí vamos a decir nada más algunas cosas por las que yo creo que es muy, muy importante, pero realmente pues hablar de todas sus aportaciones sería pues casi imposible. Pero ahora de momento vamos a dejar la vida de Paquito Salinas, el hombre, le dejamos aquí niño, en Burgos, sabiendo música y esas cosas, y vamos a ir un poco viendo. Vamos a hacer una pregunta para empezar, y entonces, esto yo creo que lo hemos, cuando por ejemplo, hablábamos de pintura, decimos, bueno, ¿qué tiene en común la pintura? Pues, claro, tiene sus colores, ¿qué tiene de común, por ejemplo, la literatura? Pues tiene, por ejemplo, si no hablan castellano, pues tendrá una lengua. Pero ¿qué tiene en común la música? No es tan fácil y seguramente no lo pensamos muy a menudo. Aquí he puesto una serie de ejemplos, se podrían poner muchos más ejemplos, todos ellos de música occidental. Esto sí tiene su interés. El primero es el que es más raro, que de ese hablaremos un poquillo más, del epitafio del señor Seikilos, y lo demás son músicas bastante conocidas. ¿Qué tienen en común? Pues si nos damos cuenta, todas estas músicas occidentales, que irían por incluso eso, a cualquier cancioncilla moderna, la va a tener en común. Con estas, una cosa, que son la utilización de el famoso do, re, mi, fa, sol, la, si, do, las notas blancas del piano, ¿no? Bueno, pues estas notas, que si os dais cuenta es el familiar do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero que claro, no todas las músicas están hechas con estas notas. De hecho, si vamos, por ejemplo, al museo que tenéis aquí en Silos, ¿no? Hay muchos instrumentos que son de otros lugares, por ejemplo, de Asia. Y en Asia las gamas son distintas, o sea, no esperemos escuchar el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero en toda la música occidental, desde este señor de aquí, prácticamente se utiliza siempre el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Que ya digo, por ejemplo, en la música china no sería así, en la música hindú tampoco sería así, en la música árabe no es así, pero en la música occidental sí. En la música griega, si uno es muy fino, y si aquí hubiese alguien que sepa mucho de música griega, me diría, hombre, no es exactamente así. Pero bueno, lo cierto es que, por ejemplo, una cosa como el epitafio de Seikilos, pues se puede escuchar y utiliza exactamente nuestras notas, o prácticamente exactamente. Y de hecho, pues varias corales, por ejemplo, no sé por dónde está Isabel, por dónde anda, mírala. Pues la coral del Camino, por ejemplo en Burgos, pues canta el epitafio de Seikilos con nuestras notas. Claro, esto es una cosa bastante impresionante porque esto es la composición musical más antigua completa, ¿eh? O sea, fragmentos más pequeños se conservan, pero la composición más antigua conservada es esta, es el epitafio de Seikilos, que es aproximadamente del siglo I o II. Esto se conserva en una columna de mármol y es impresionante. La parte esta que viene aquí en negro es lo que dice, ella misma habla de eso, ¿no? Soy una imagen de piedra, Seikilos o Sicilio, como se quiera pronunciar, me ha colocado, porque es el epitafio que dedica Seikilos a, suponemos, su mujer Euterpe. Esto es como, la verdad que esto, aunque sea una composición de hace 2000 años, yo creo que a uno se le encoge el alma, ¿no? Y la letra que se canta es esta: mientras vivas brilla, no temas nada en absoluto, que la vida dura poco y el tiempo exige el final. Y aquí es donde empieza, digamos, en la tradición occidental, pues vamos a decir, hombre, esto sí que sería bonito verlo, a ver si es posible verlo.
Ikon ilithosimi. Tithissimi sikilos ensamnimi sazanatu sima polychronium. Y volvemos con esto. Es muy bonito esta melodía. Es una melodía que nos suena rara porque no es una melodía tonal, es una melodía que diríamos modal, ¿no? Pero bueno, nos da una idea de que desde entonces seguimos utilizando las mismas notas. ¿Qué ocurre? Pues que a veces hay que añadir alguna más, como todos los que tocáis o tocáis algún instrumento, sabéis que hay que introducir las negras. Con las blancas, digamos, nos apañamos para bastantes cosas, pero hay que utilizar las negras. Y hoy en día, lo que se utiliza siempre es lo que llamamos el temperamento igual. O sea, coger la del do al último do, y no sé si sí que debe tener por aquí algún puntero, ¿no? Bueno, pues sería de este do a este do y dividirlo en 12 notas. Bueno, aquí tengo también el pero yo creo que no merece mucho la pena, pues ponerlo simplemente, vamos, pero es el teclado del piano de toda la vida. Y con nuestras 7 primeras más esas 5 ya podemos hacer toda la música del mundo mundial, todita. Y claro, o sea, resulta que la materia prima de toda la música occidental por lo menos, es simplemente esto. Entonces uno se dice, bueno, ¿y cómo se llegó a esta estructura, ¿no? ¿Cómo se llegó? Pues porque fue muy complejo. Realmente esto se llega en el siglo XVI. O sea que desde los griegos, más de 20 siglos realmente. Y dice, ¿y quién fue el primero que describió esto? Pues seguramente si nos preguntan quién fue el que inventó, yo qué sé, lo que sea, pues diríamos, no sé, el que inventó el teléfono, pues Graham Bell o lo que sea. Pero ¿quién inventó esto? Y seguramente todos diríamos, ¿y quién será? Pues resulta que este no fue otro que este señor, que el Paquito Salinas del que ya hemos hablado, que como hemos dicho, pues era de Burgos. Entonces, pues, es verdad que otros también hicieron muchas cosas, pero la primera descripción está en este librito, que además aquí también está. Y si alguien quiere entretenerse un ratillo, pues este es un facsímil del libro de Francisco de Salinas. Un facsímil publicado en la Universidad de Salamanca por Amaya García Pérez. Publicado hace pocos años, ¿eh? Es decir, estamos ante un señor muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, ahora vamos a volver un poco cómo se hizo este descubrimiento, ¿no? Este descubrimiento, hemos dicho, se hace en el 16. Pero, ¿y de cuándo viene? Pues otra vez tenemos que ir con nuestros queridos amigos los griegos. Con los griegos también podríamos ir con la cultura china, con la cultura en India, con muchas culturas en las que se dan cuenta de esto. Se dan cuenta de que si uno coge no sé lo que he hecho, pero he hecho algo más. Espera, vamos a tirar para acá. Aquí hago un pequeño... Bueno, no sé si se me va este negocio. Bueno,
Bueno, parece que tengo alguna dificultad con el puntero. Bueno, en cualquier caso, si tenemos una cuerda, la dividimos por la mitad, la diferencia es de una octava. O sea, lo que diríamos en música, pasamos de un do al siguiente do. Si cogemos las 2/3 partes de la cuerda, pasaríamos de un do a un sol, a una quinta. Y por último, si hacemos los 3/4, pasaríamos de un do a un sol. Aquí no se trata de ver números, que sería por mucho lío, sino un poco de comentar. Aparecerán muchos números por aquí, pero no tenéis que hacerlos mucho caso. La idea es que veáis que hay números. Y esto es muy importante porque realmente en la antigua Grecia, se supone que los pitagóricos, no tanto Pitágoras, porque Pitágoras es un personaje legendario, pero los pitagóricos, igual que en otras culturas, pues lo que hicieron es darse cuenta de que había una relación muy profunda entre números y música, que es una relación que incluso hoy se conoce, por supuesto, y se conoce mucho mejor, pero entonces les llamó muchísimo la atención. Y les llamó muchísimo la atención porque los números realmente están en muy pocos sitios. De los pocos sitios donde uno encuentra números en la naturaleza, así sin más, es cogiendo una cuerda y viendo los sonidos musicales que se producen, dividiéndola por dos. Eso se puede hacer cualquiera, por ejemplo, una guitarra, divide una cuerda por dos e inmediatamente le va a salir el intervalo de octava, ¿no? Esto da lugar a lo que se llamaban las proporciones pitagóricas. Como digo, no es exclusivo tampoco de la cultura griega, pero nosotros lo conocemos a través de los griegos. Entonces, los pitagóricos se dan cuenta de estas proporciones y se dan cuenta de que son muy importantes. Actualmente nunca se trabaja con longitudes, hoy trabajamos con frecuencias. Es decir, decimos, por ejemplo, el La famoso, pues tiene una frecuencia de 440 hercios, pero las frecuencias, el sonido como onda se empieza a conocer a partir del siglo XVII. Nosotros vamos a hablar de la época anterior. Entonces, ellos siempre hablaban con longitudes, pero las longitudes eran muy fáciles de medir. Y por eso ellos observaban estas proporciones y les parecía una cosa maravillosísima. Y tan maravillosa era que prácticamente era una de las piedras angulares de la ciencia griega, de la ciencia en general. O sea, la música, decimos, la música es un arte. Para ellos, además, era una ciencia y además muy importante. Y aquí tenemos otra vez, aquí tenemos la escala nuestra de toda la vida, el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y ahí hemos puesto unos numeritos que tampoco nos hace falta entrar mucho en detalles, pero estos números desde luego ya los conocían los griegos. Como digo, aquí no estamos para dar la tabarra con muchos números, y para que nos demos un poco cuenta de lo importante que fue esto aparece por primera vez en la cultura occidental, no en cualquier lado. Aparece en un libro del señor Platón, que de alguna forma, pues como todo el mundo sabe, es el que inaugura la filosofía y casi se puede decir, también en cierto sentido, la ciencia griega, porque antes de Platón los textos que se conocen son muy pocos. Y además no lo hace en cualquier sitio, lo hace en el Timeo, que ahora muchos dirán, a mí qué me dice usted. Pero el Timeo es un libro importantísimo dentro de los diálogos platónicos. De hecho, es el único diálogo que, por valga la contradicción, no es un diálogo, es un único discurso que da. Platón siempre andaba por ahí dialogando, pues Sócrates, que si tal, que si cual, menos en el Timeo. Y en el Timeo es cuando presenta todo esto tan bonito que está aquí puesto, lo hace él con mucho detalle. O sea, esto está sacado directamente de Platón. O sea, nos da una idea y además lo da una importancia enorme. ¿Y por qué lo da una importancia enorme? Pues por esto, porque para Platón y para muchos autores posteriores la música era parte de la matemática. Para los griegos la música no es como actualmente, pues una ciencia, digo, un arte y ya está. Es una parte de la ciencia y una parte muy importante, porque ellos pensaban, y también lo dice en el Timeo, que fue un libro con muchísima influencia. Un libro que muchas veces se compara con el Génesis. O sea, que no estamos hablando de una cosa menor. Y dice, el bueno de Platón, dice, tenemos oídos para poder apreciar la armonía musical. Armonía quiere decir juntura. Sentido de que algo se junta, ¿no? Es decir, los oídos no los tenemos ni para hablar ni para... No, los tenemos para esto. Porque esto nos pone en contacto con la divinidad, con el cosmos, con el orden.
Y esto es un dibujito del siglo XIII muy bonito, pero que nos da una idea de que la música y la aritmética estaban muy juntas. Hasta el siglo XV, los libros de aritmética y los libros de música, cosa que casi nadie sabe, pero es rigurosamente cierta, eran prácticamente lo mismo. O sea, en toda la Edad Media, un libro de aritmética solía ser muy parecido al de música, porque utilizaba las mismas proporciones. Y esas proporciones que aparecen ahí son proporciones siempre musicales. Y siguiendo con esto tan bonito, vemos que no solo la música era una parte de la matemática, sino también la astronomía. Y también por una razón muy potente, porque en la astronomía había números, había regularidad. Ellos, como en todas las culturas antiguas, se daban cuenta de que, por ejemplo, el día tenía una regularidad, la luna cada 30 días volvía a hacer lo mismo, el sol cada 365 días y un poco también. Es decir, había una regularidad que no existía en la naturaleza en general, pero la astronomía sí, y parecía, ellos pensaban que la Tierra era el centro del universo, y pensaban que la astronomía de lo que trataba era de cómo las cosas daban vueltas alrededor de la Tierra. Hoy sabemos que eso no es así, pero la idea sigue siendo muy potente. Y ellos también piensan que tenemos, vamos, esto vuelve a ser una cita del señor Platón, tenemos ojos para ver la astronomía de los astros, no para ver las hierbecitas del campo, sino para ver la armonía de los astros y darnos cuenta que esos astros están bien organizados, forman un cosmos. El universo lo concebían como cosmos. Como cosmos quiere decir algo ordenado. Cosmos, que es la misma palabra que utilizamos hoy para cosmético, viene de ahí. Cosmos y cosmético es lo mismo, quiere decir orden, ¿no? Y entonces, así llegamos a la música celestial. ¿Qué es esto de la música celestial? Pues que el señor Platón, y seguramente otros antes, dijeron, hombre, si en la música hay números y en la astronomía hay números, hombre, pues a lo mejor es lo mismo una cosa que otra. A lo mejor los cielos están describiendo constantemente una música, aunque no seamos capaces de oírla. Esa es la famosa teoría de la música celestial. Hoy sabemos que es completamente falsa, pero fue muy influyente durante muchísimo tiempo. Estos son dos dibujillos, por ejemplo, del siglo XV. Del Timeo al siglo XV van casi 2000 años. Y se seguía diciendo que la música y la astronomía eran las que organizaban el universo. Justamente en el siglo XVI, el siglo de Salinas, es cuando se empiezan a poner en tela de juicio esto. Porque se empieza a poner en tela de juicio porque hay un señor que se llamaba Copérnico que dijo que eso de que la Tierra estuviese en el centro pues iba a ser como que no. Y también iba a haber otros señores, entre ellos Salinas, que iban a decir pues, que la música tampoco era exactamente lo que nos pensábamos que era. Entonces, aunque no hubo ningún dato que la apoyara, duró y se mantuvo como tema retórico durante muchísimos siglos, hasta el punto de que por ejemplo, en casi todos los libros de música se divide la música en música mundana. Música mundana no es que fuese música por ahí de andarse por ahí de picos pardos, sino era la música del mundo, en la música humana, que era porque el cuerpo humano suponía que tenía también una armonía, y la música instrumental, que es lo que diríamos que es la música del humano y corriente. Pero bueno, como tenemos que seguir avanzando, pues para no estar mucho tiempo, esto volvería a ser lo mismo, el quadrivium. El quadrivium es lo mismo que he dicho ahora. Por un lado, la aritmética, la geometría y debajo la música y la astronomía. Las cuatro ciencias digamos, las cuatro disciplinas científicas, porque eran las cuatro disciplinas matemáticas. Hoy, por supuesto, nadie diría que la música es matemática ni que la astronomía es matemática, pero entonces se consideraba así. Y, por ejemplo, en este manuscrito del siglo XIII, pues así está, ¿no? Esto se siguió viendo pues, más o menos hasta esa época. Y, por ejemplo, si vemos un caso bien conocido, bien cerquita, tenemos en la puerta de Sarmental de Burgos. Si nos fijamos en las arquivoltas, veremos que todo está lleno de músicos, ¿eh? Es decir, la música tuvo mucho peso en toda la cultura medieval. Y digamos, esto lo traigo simplemente como un ejemplo cercano de los que somos de Burgos, porque seguramente hemos visto la puerta de Sarmental 40.000 veces y no nos hemos fijado. Yendo con la Edad Media para ya llegar enseguida
otra vez donde el bueno de Salinas, la Edad Media realmente hace la música tal como la entendemos, porque si os dais cuenta, en la parte de, en el dibujo que se ve que ya la música se hace con neumas, o sea, con cosas muy parecidas a nuestras notas actuales, y esto se va pareciendo. De hecho, nuestra notación está copiada de la medieval. Y vemos que en general la Edad Media va haciendo una serie de cosas que van a llegar a nuestra música moderna. En particular aparecen mucho los cromatismos, es decir, las notas negras. Estas notas negras se tienen que utilizar cada vez más a medida que la música se hace más compleja, y entonces se recupera además la teoría antigua, porque al principio los músicos, aquí estamos en Silos nada menos, digamos un sitio clave para hablar del gregoriano, que es, por así decirlo, a la base de la música medieval, ¿no? Y estos primeros músicos no tenían teoría ninguna, pero luego ya van rescatando la teoría antigua y la van además un poco adecuando a los tiempos, ¿no? Y así pues nos vamos llegando un poco al Renacimiento, que es donde queremos llegar, porque es donde estamos con el siglo XVI, con el señor Salinas. Y por ejemplo ya aquí tenemos al señor Gafurio, que ya es un poquitín antes de Salinas, un poco anterior, del siglo XV, entre el XV y el XVI, en el que ya vemos que los teóricos, cuando hablan de música, hablan de números, de muchísimos números. Si uno quiere volverse loco, no tiene más que leer algún libro de estos, ¿eh? Y si encima lo tiene que leer pues en latín, pues es más bonito todavía. Pero vamos, llenito de números os puedo garantizar que están. Pero, lógicamente, pues aquí lo que se trata es de hacer una cosa suavecita. Estos 4 dibujillos son muy monos, porque además representan otras tantas leyendas, todas completamente falsas, pero muy bonitas. Realmente, si uno piensa que va a dar las notas de la escala con estos sistemas, pues va a ser que no. Pero por tradición, por aquí también se mezcla mucho la autoridad en esta época, ¿no? Es decir, la autoridad hacía suponer que si uno, por ejemplo, pues cogía unos martillos, como se ve ahí en el dibujo, en el primer dibujo, el que está arriba a la izquierda, pues unos martillos dándole martillazos, pues van a salir notas musicales, claro, hasta que alguien se puso a hacerlo de verdad y vio que iba a ser que no. Pero como venía en la tradición pitagórica, pues se pensaban que aquello era estupendo. Y aquí también os pongo así algún otro cuadro para bueno, también un poco para relajarnos y para ver, por ejemplo, ya estamos en el siglo XVI, estamos en un cuadro muy maravilloso, que es el cuadro de Holbein de los embajadores, y vemos aquí, en la parte de abajo, cómo aparece también música, es decir, es un elemento muy potente dentro de la cultura de la época. Arriba también aparece cosas de astronomía, porque en este cuadro será, por supuesto, que los señores embajadores eran gente culta, que tocaban instrumentos, sabían de música, sabían de astronomía, eran gente, pues eso, que estaban al día. Y si nos vamos ya a otro cuadrito, que este es todavía más bonito, que es ni más ni menos que la Escuela de Atenas, del señor Rafael Sanzio, de Rafael, vamos, que ya es un poquitín antes. Y en este cuadro sí que es cierto que uno a primera vista no ve nada de música. De astronomía hay muchísimas cosas, ¿eh? Porque por ejemplo están por aquí, debía andar Ptolomeo, y de matemáticas andan por ahí, todos estos andan haciendo cuentas y tal. Pero de música no saldría. Ahora, si nos fijamos, sí que saldría, porque en medio están nuestro viejo conocido Platón, que es el señor mayor, y Aristóteles, que digamos es el que es un poco más joven y tal. Y Platón lleva el Timeo, ¿eh? O sea que, quiero decir que hasta Rafael sabía que el Timeo era un libro importante. Y además estos dos señores, aunque esto no se ha solido comentar, pero realmente estaban hablando. Y Aristóteles le dice una cosa a Platón, le dice, los cielos están llenos de música, que es lo que decía Platón. En cambio Aristóteles, que era un poco descreído, pues decía, pues yo debo ser duro de oído, porque efectivamente el bueno de Aristóteles es de los primeros escépticos en ese terreno, lo cual cuando presentamos a los griegos como gente así como muy uniforme es mentira. Estos andaban todo el día a la greña, ¿eh? Y en este caso, pues Aristóteles, que discute muchas veces y con el maestro y tal, esto por ejemplo decía que eso que no podía ser, eso que lo oiría él pero que nada. Y Salinas, que debe andar por ahí abajo, pues es de los primeros que en los tiempos modernos le dio la razón a Aristóteles, diciendo esto de la música celestial está muy bien, pero como diríamos hoy en día, nos suena a música celestial, pero no vale para nada, que es lo que venía a decir Salinas.
Bueno, entonces, y claro, y aquí he puesto este cuadrito que es tan bonito, que nos habla de la Italia renacentista, porque el bueno de Salinas, donde aprendió esto fue en Italia, que es a lo siguiente. Y el señor Salinas, que vamos a dar algún dato, muy pocos, porque claro, tampoco vamos a estar aquí mucho tiempo con esto. Entonces, como ya hemos comentado, nace en Burgos aproximadamente sobre 1513, y en 1538 es cuando cambia su vida, porque en 1538, bueno, hasta entonces, tenía 20 y tantos años, era un músico práctico, a lo que se ve ya muy conocido, debía ser un gran organista, como hay eso, referencias y tal. Y en 1538, el Pedro Sarmiento, que debía ser un tío suyo, creo que era tío, le nombran cardenal, y entonces le mandan a Roma. Y le dice, oye, Paquito, ¿te vienes conmigo? Y Paquito dijo, pues me voy yo estupendamente, muy encantado de la vida. Y Paquito pues se fue, o sea, don Francisco de Salinas, entonces un chaval, como aquel que dice, se fue y estuvo en Roma aproximadamente 20 años. Eso está también bastante documentado, y él dice que al principio me daba vergüenza, porque cuando hablaban de teoría musical yo de esto no sabía nada, porque la teoría musical se hacía en Italia, y de hecho todos los teóricos musicales, quitando Salinas, prácticamente todos, y quitando también algún español, son italianos, y él lo aprende aquí, y aprende todo el lío de los números y todo esto, y aquí se demuestra que Salinas, además de ser un gran matemático y un gran humanista, porque sabía latín y griego, este hombre consigue libros de griego, de teoría musical, que son los mismos que utilizamos hoy en día. Fue un erudito sorprendente y formidable. Y además nos damos cuenta que también tuvo que ser un grandísimo matemático, que esto es una cosa que no se suele decir, pero fue un matemático muy, muy potente. Sin duda es el mejor matemático entre todos los teóricos musicales. Y a los 20 años, parece ser que ya tuvo algún problema de financiación, y además cuenta él, y por tanto tiene que ser verdad en el prólogo de su libro y tal, cuenta que habían fallecido 3 hermanos suyos en las guerras. Bueno, el caso se acabó volviendo el hombre a España, y decía que él volvía ya pues a nada, vivir a nada, a disfrutar de la vida. Pero pues empezó a ser primero organista de Sigüenza, luego organista de León, y ya luego es nombrado catedrático de música de Salamanca, el cargo más importante que uno podía tener. Porque además la cátedra de música era de música teórica y de música práctica, de las dos cosas, que no había nadie en España que pudiese hablar de las dos cosas. Y en 1577 publica el de Música Libre Septem, que es del que hemos hablado. Y bueno, y claro, pues fallece en 1590, un poco antes se había jubilado y tal, pero vamos, da una idea de que fue de las 3 etapas de su vida son claramente antes del viaje a Italia, cuando viaja a Italia, que se relaciona con los mejores músicos de la época, teóricos y prácticos. Y luego, pues a partir de 1559 aproximadamente, cuando vuelve a España. Entonces, este hombre pues se encuentra con que la teoría musical del Renacimiento, que como digo está todo lleno de números, pero que no vamos a hablar de números para no volver loco al respetable, pues lo que sí que nos interesa es que ellos se van dando cuenta que tienen que hacer escalas cada vez más complicadas. Pero los pitagóricos únicamente utilizaban números muy sencillos, números es como lo que hemos dicho, 1/2, 2/3, 3/4. No sabían lo que eran los decimales, en aquella época no existían los números decimales, y entonces tenían unas dificultades muy grandes para ampliar la escala. ¿Y qué ocurre? Pues que se van haciendo escalas muy complicadas, y de hecho quizá la más complicada que tenemos es esta. Esta está en el libro de Salinas, incluso aquí se podría ahora desplegar y ver lo que es esto. Esto es un laberinto enorme. Pero es a lo que se veían, porque iban añadiendo, para que les quedasen muchos intervalos armónicos, iban añadiendo notas y notas, y les quedaba una escala complicadísima. Esto es lo que llamó Salinas el sistema perfecto. Pero tenía 24 notas por octava. Ya hemos dicho, la nuestra tiene 12, o sea, es el doble de complicado. Esto no había quien lo manejase. Se cuenta cuenta Salinas que él hizo un órgano en Salamanca con esta afinación, y él, por lo que dicen sus coetáneos, era el único capaz de tocar aquello, porque si no aquello era imposible.
Uno se imagina 24 notas ahí tocando y dando ahora esos jaleos, pues eso aquí era horroroso. Entonces había que ir a simplificar las escalas, pero eso obligaba, como decimos, el problema que tenían es que ellos partían de las escalas pitagóricas, de las ideas pitagóricas, y esos eran números que estaban muy limitados. Y ya digo, en esa época, estamos en el siglo XVI, es que ahora, claro, ahora tenemos modelos matemáticos de todo, entonces no tenían nada. Y entonces los instrumentistas se ven obligados a hacer cosas cada vez más complicadas, las composiciones son cada vez más complicadas, y entonces se ven que hay algo que les estaba fallando por todos los lados. Y lo que les estaba fallando es que había que buscar una manera de simplificar las escalas, porque si no, pues aquello era esto es lo que llamaron los antiguos, los teóricos musicales, las escalas justas. Aquí no había forma de entenderlo, ¿no? Pero era lo que llevaba la propia teoría. ¿Y cuál era la única solución? Pues la única solución era hacer escalas en las que se dividiesen intervalos en partes iguales. Que uno puede decir, hombre, pues esta música hace falta ser muy listo. Eso se nos ocurre a todos. Pero no es fácil, porque eso obliga, y el que sepa un poco de matemáticas se va a dar cuenta enseguida, a hacer raíces. Porque dividir un intervalo en dos partes obliga a hacer una raíz cuadrada. Si lo queremos dividir en tres, hace falta una raíz cúbica y así sucesivamente. Como digo, aquí no vamos a hablar de números, sino un poco de que nos hagamos idea, sin saber, sin tener por qué ser expertos en el tema, de que aquello era complicado y que sobre todo obligaba a utilizar unas matemáticas que en esa época no estaban disponibles. Ese es el gran drama de los teóricos de esa época, que tenían que utilizar raíces cuadradas, pero ellos, bueno, raíces cuadradas sí que sabían hacer, pero ya de aquella manera. Entonces eso les parecía a ellos muy complicado. Esta es la clave. Esto es un número, lo que llamamos actualmente un número irracional. Pero claro, un número irracional, entonces no se usaban, y además hay otro problema, que es que no sabían cómo trabajar con ellos. Hoy nos da lo mismo. Actualmente a la calculadora no te pregunta si el número que trabajas es un número racional o irracional. Lo va a calcular ella sola perfectamente. Pero en esa época no era así. Entonces, el problema que tienen es cómo hacer escalas que incluyan intervalos que estén divididos en partes iguales, de manera que aquello sea más sencillo. Entonces, actualmente no hay problema, porque todos sabemos que esto aquí os voy a mentir un poco, porque aunque os he dicho que no voy a hablar de números, pues aquí salen algunos numerillos. Pero bueno, la idea es que ahora no tenemos ningún problema, porque si tenemos un número racional, pues ya sabemos que, pues, por ejemplo, el 3 medios, que es 1,5, si se pone la cosa muy puñetera, un tercio es 0,33333, y ya el un séptimo, pues que tiene un periodo muy largo, pero son periodos, ¿no? Sin embargo, hay números que son los irracionales que no tienen ese periodo. Los que hemos estudiado algo, o mejor dicho, todo el mundo que ha estudiado algo de matemáticas, aunque sea en el colegio, sabe que, por ejemplo, la raíz de 2, o el número pi, o un número infinito de números, pues no se pueden caracterizar como el 1,5 o el 0,333, sino con un número infinito de números decimales que además no se repiten. Pero hoy en día nos da lo mismo, porque hoy en día se trabaja igual. Y además todos trabajamos todos los días con eso. Pero entonces el problema que tenían es que en el siglo XVI no había decimales. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos señores, el señor Salinas sobre todo, pues tiene que hacer lo siguiente: describir el temperamento igual, pero lo hace geométricamente, porque geométricamente sí sabían hacer ellos raíces cuadradas. Y esto pues no voy a explicar cómo se hace, también pues para no liarlo mucho, pero si alguien tiene alguna duda, pues bueno, pues se puede. Yo estoy encantado de comentar al que quiera pues detalles técnicos, ¿no? Y si no, en el libro este que publiqué hace unos años sobre esto, pues hay todos los números que se quieran. Abajo aparece un dibujillo de Zarlino. Atención a este nombre, a Zarlino, que luego nos va a salir otra vez, porque años después también describe el temperamento igual Zarlino, pero el primero que lo hace es Salinas en este dibujillo que hay arriba,
Y en el de abajo, esto es un dibujo un poco así que hace, que está muy bien hecho, para dividir la escala en 12 tonos iguales, en 12 intervalos iguales. Lo hacían así porque no sabían hacerlo de otra manera. Hoy en día, sin embargo, hoy en día esto es muy fácil hacerlo, porque hoy en cualquier libro diríamos, bueno, el semitono en el temperamento igual es esto, es 1,05, lo que sea, nos da igual, no tenemos ningún problema, pero insisto, aunque sea un poco pelma, en que ellos esto no lo podían hacer, el 1,05 no podían hacerlo. Y sí que es cierto que hay una primera aproximación numérica, se da en un señor que seguramente nos suena a todos, al señor Vincenzo Galilei. Y nos suena a Vincenzo Galilei porque no es casualidad que se llamase Galilei, porque era padre de Galileo Galilei. Galileo Galilei también fue músico, o por lo menos sabía música, y su padre fue un gran teórico musical. Y este señor ya da una aproximación un poco para andar por casa, que es la de que el semitono temperado puede ser esto. Esto lo hace ya después que Salinas, lo hace 4 años después que Salinas. Que nos vamos a fijar un poquillo en los números, porque ya un poco ya estamos llegando aquí al clímax del asunto, que es lo del temperamento igual. Esto es una cosa, bueno, esto ya lo digo un poco, estas 2 diapositivas que voy a poner aquí es un paréntesis, ¿sí? Hasta 2020 se pensaba que nadie había hecho aproximaciones numéricas hasta el siglo XVII. Hoy se sabe, gracias también a la misma persona además que hizo la edición facsimilar, Amaya García, que encontró un manuscrito y vio que en ese manuscrito, que está me parece que está en Harvard, esto se puede ver online, pues que aparece una aproximación numérica de Salinas. Esta aproximación no se conocía. Esto lo digo casi como paréntesis erudito. Y aquí se nos vuelve a demostrar que Salinas era un gran matemático. Nada, yo con eso lo voy a dejar. Porque hace ahí unos números para hacer una aproximación de otros temperamentos, no es el temperamento igual, pero que nos da una idea de que este Salinas pues era un tío listísimo. Esto aquí también es, sí que lo expliqué un poco más en una conferencia un poco más técnica que di en otro sitio, pero bueno, simplemente decir que Salinas da una aproximación fabulosa con unos números muy sencillos. Los números de arriba son los que da él, como veis, 3 números enteros, sin decimales, los números de abajo son exactos. Sin saber nada, uno se da cuenta que la aproximación es de quitarse el sombrero. Pero esto es un pequeño paréntesis que hago, porque además es una cosa que se ha descubierto muy recientemente, ¿no? Pero el caso es eso, que ellos estaban con ese problema de que no podían hacer números decimales. Y entonces en esta época, justo en el siglo XVI, pues ocurre algo. Y es que este señor de la derecha, que nos mira así un poco así con desprecio, así, no es porque está el hombre subido a una estatua, o sea que le da un pedestal, entonces no tiene la culpa de que le hayan puesto hacia arriba. Y es el señor Stevin, un científico muy importante de aproximadamente entre el siglo XVI y XVII. ¿Y por qué fue tan importante? Pues porque este señor inventó los números decimales. Los números decimales no es que sí que se conocían realmente, pero en Europa no se utilizaban. En astronomía se habían utilizado siempre, o sea, Ptolomeo no se utilizaba y tal, pero no se utilizaban. Y entonces este hombre se dio cuenta de que aquí era muy importante. Por eso que es un libro muy famoso de 1500 algo, pues le pregunta a Simón, oye Simón, ¿cómo es que sumas con tanta celeridad? Si yo aquí con mi abaco y con mi tal y con mis fracciones me paso toda la vida. Y el Simón le responde esto. Dice, porque he inventado continuo el número decimal. Porque efectivamente el señor Stevin inventó el decimal, que es lo que utilizamos hoy en día. Y ya con lo cual nos quitamos todos estos problemas que tenían antiguamente. O sea, estos abacos, estas fracciones, ya se nos olvidó, gracias a este señor que, como se ve, pues hoy han hecho muy bien en poner una estatua en Brujas. Y esto, vuelvo a decir, es lo que marca, y esto también estamos hablando de uno de los hitos de la revolución científica. Esto se hace en torno a 1600. Y además este hombre, no es casualidad que lo aplique al cálculo estoy aquí todo el rato, al cálculo de las notas de la escala temperada. Es decir, él se da cuenta que para Stevin el estudio de la escala musical era muy importante, y es a las primeras cosas que aplica a los números decimales. Es decir, los números decimales históricamente se aplicaron casi de lo primero a esto.
Y ya desde entonces, pues ya tenemos todo esto, que es ya pues las afinaciones pues con los números decimales, que no nos causan ninguna complicación, y así pues llegamos a nuestro temperamento igual gracias a los esfuerzos de nuestro querido amigo Francisco de Salinas. Y ya pues vamos a ir, pero antes de ir terminando, vamos a ir viendo alguna cosilla más. El triunfo del temperamento igual, esto ya es del siglo XVII. De hecho, el temperamento igual no se hizo hegemónico hasta el XIX, ¿eh? Todos hemos oído hablar del clave bien temperado del amigo Bach. El clave bien temperado no es el temperamento igual. Eran temperamentos buenos, que así se llamaban, pero no eran el temperamento igual. Eran muy parecidos, ¿eh? Quiero decir que durante muchos siglos va conviviendo hasta que, digamos, el temperamento igual se va haciendo más o menos hegemónico. Hoy en día también hay interpretaciones historicistas que respetan muchos temperamentos, y de hecho hay catálogos de 200.000 temperamentos, ¿eh? Pero bueno, el que casi siempre se utiliza es este, gracias primero al señor Salinas, luego a Zarlino, luego a Esteban, luego a Mersenne, que en 1636 pues hace un libro muy célebre en el que ya pues habla de esto, pues digamos como algo natural, con números decimales, ¿no? Porque Esteban de hecho no lo publicó. Y bueno, y también pues esto ya son numeritos y tal, pues que para el que lo quiera ver, aproximaciones, y lo que sí hay que decir es que Salinas se adelantó a todas estas aproximaciones con lo que hemos visto antes. Y con esto, pues podríamos decir que más o menos hemos visto por lo menos una de las razones por las que Francisco de Salinas debe ser recordado, y es ciertamente un autor muy importante. Realmente era el teórico musical más importante de la época, con el permiso de Zarlino. Y ahora diremos por qué, ya vamos terminando. Pero, por ejemplo, en el siglo XVIII hay un tratadista inglés que habla todavía del famoso Salinas. Mersenne dedica muchísimo espacio a Salinas. Es decir, es un hombre que fue muy, muy importante en esa época. Hoy en día, ¿qué ocurre? Que nadie sabe que la música fue una parte de la ciencia, que nadie sabe que Salinas hizo esto. Y como siempre, pues nos quedamos en España, que con la gente que hemos tenido, pues la dejamos en el anonimato, les ponemos ahí un museo, no sé, vamos, no un museo, les ponemos ahí el nombre de una calle, no sé cuál, y ya con eso nos quedamos tranquilos. Pero la verdad es que Francisco de Salinas es por derecho propio uno de los grandes intelectuales del siglo XVI. Y ya pues vamos a terminar un poco, pero antes de terminar vamos a hacer un poco de hablar sobre el tema. Ya viene, esto es lo que sería un poco la coda, que es hablar de la intrahistoria del temperamento igual, y de cómo en todo esto pues hubo sus rencillas y sus envidias y sus problemillas. Y es que, como hemos dicho, en 1577 Salinas lo describe en ese librito. En 1581 nuestro segundo señor, el Vincenzo Galilei, que andaba un poco ahí por su lado, pues lo aproxima y hace, bueno, él es un gran teórico musical, yo creo que no tan grande como Salinas. Pero había un señor que era el más famoso en la época, era el teórico musical de la época, que era, hoy en día pues seguramente tampoco nadie lo conoce mucho, aunque entre los músicos a lo mejor sí, que era Zarlino. Y este señor en 1588 dice, después de leer a Salinas y a Galilei, dice, me cachis en la mar, estos tíos puñeteros me han adelantado, han inventado el temperamento igual, y yo que soy el más listo de todos, pues me quedo aquí compuesta y sin novio. Y entonces, ni corto ni perezoso, escribió en 1588, este señor ya pasó que tenía 60 y muchos años, hizo un librito enterito, como aquel que dice, nada más, para tratar de convencernos al humano en general de que era invención suya. Pero es que no. Esto, y además es muy gracioso porque en el libro dice, no, esto lo hago y tal, pues para callar a los insidiosos y a los que me calumnian, cuando nadie le calumniaba, pero lo cierto es que eso estaba, o sea, el temperamento igual estaba publicado 11 años antes, y claro, él se hace diciendo, si esto yo no lo sabía, pero claro, en el libro están los suplementos, o suplementos, digamos, traduciéndolo, pues habla del libro de Salinas, y habla del libro de Salinas hasta, digamos, 3 páginas antes de que se describe el temperamento igual. Hombre, es muy raro que estés leyendo un libro y justamente dejes de leer justo cuando llega lo que das como invento tuyo, ¿no? En fin. Y aparte se conserva una carta en la que, pero esto se ha discutido mucho, pero vamos, yo lo tengo perfectamente claro, que fue lo que se dice un copiota, vamos.
Y además, encima, para rematarlo, estaba enfadado con el Vincenzo Galilei, que había sido alumno suyo. Y bueno, a Vincenzo Galilei le pone directamente a bajar del burro en el libro este. Y entonces, pues con eso ya vamos a terminar, porque vamos a ver estos tres personajes de aquí. Bueno, el del medio es Galileo, porque yo no he encontrado ningún retrato de su padre. Y entonces está este señor, que es Salinas, y el de este otro lado, que como se ve, pues tiene cara de malo, ¿no? Y claro, aquí, ¿qué película se rodó? El bueno, el feo y el malo. Entonces está clarísimo. ¿El bueno quién era? Pues Salinas, ¿quién va a ser? Este no le llamaremos feo porque además no tenemos ni retrato suyo, que es el hijo de... este es el hijo o sea, Galileo Galilei fue el hijo de Vincenzo Galilei y además, bueno, trabajó mucho sobre música junto con Mersenne, y aquí está el malo, que es el Zarlino. Y pues y con esto pues yo ya he terminado, y termino aquí con la Oda a Salinas, que es por lo que es más conocido, y es conocido justamente. Salinas fue muy amigo de Fray Luis de León. Fray Luis de León le apoyó cuando le dieron la cátedra a Salinas, porque no le apoyaban, porque tuvo sus más y sus menos, y el que más le apoyó fue Fray Luis de León. Y luego, cuando a Fray Luis de León, como es sabido, pues tuvo sus más y sus menos con la justicia, también el bueno de Salinas le apoyó, y pues escribió esta oda tan famosa y tan hermosa, que esto nada más son los primeros versos, ¿no? El aire se serena y viste de hermosura y luz no usada, Salinas, cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada. Y bueno, y pues con esto, pues muchas gracias.